Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Y por qué no elimino todos los carbohidratos? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, hay personas que se le ocurre que, como nosotros hablamos de que parte del problema de la obesidad es que crea un metabolismo lento, o el metabolismo lento contribuye a crear una obesidad, pero que eso está en gran parte basado en que las personas simplemente consumen demasiados carbohidratos refinados. Y a algunos se les ocurre decir, bueno, pues yo lo que voy a hacer es que voy a eliminar todos los carbohidratos. Pues no funciona así. Vamos a hablar de eso, ¿ok? Voy a la pizarra un momento, fíjense. Desde el libro El Poder del Metabolismo y luego en el libro Diabetes sin Problemas, estamos hablando de que definitivamente uno de los problemas principales, de las causas principales de la obesidad y del descontrol en la diabetes es el exceso de carbohidratos refinados. Basado en eso, se diseñó una dieta, que es una dieta que usamos mucho, que es la dieta 3x1. ¿Okay? La dieta 3x1 es un concepto donde uno cataloga todos los alimentos o en alimentos tipo A, que son los alimentos que adelgazan, o los alimentos tipo A, que también se les llama amigos del control de la diabetes. ¿Okay? Ahora, también están los alimentos tipo E, que son ¿cuáles? Pues los E son de que engordan. Y estos son los E que también usamos, los E que son enemigos. Enemigos nuevamente del control de la diabetes. Así que básicamente el concepto de la dieta 3x1 es un concepto de un tipo de dieta, de un plan de alimentación de control hormonal. Vamos a controlar las hormonas. Para uno poder estar gordo, estar sobrepeso, uno necesitaría por fuerza producir exceso de insulina. No existe una forma posible de engordar sin exceso de insulina. No se puede hacer. De hecho, la persona que no produce insulina se muere de flaco, se muere de delgado, porque el cuerpo solamente puede utilizar la glucosa que producen los alimentos si hay insulina, que es lo que le hace la entrada, le abre la llave a las células del cuerpo, ¿no? Entonces, básicamente la dieta 3x1 es una dieta donde nosotros decimos, bueno, 3/4 partes de tu plato los puedes poner de alimentos tipo E, que son estos que engordan, estos que son enemigos del control de la diabetes, que estamos hablando de pan, de harina, de arroz, de papa, de dulce, de lo que te gusta, ¿no? Así que básicamente todo esto tienes derecho a ello, pero no más de 1/4 parte. Así que aquí hay 1/4 parte. Y las otras 3/4 partes, y por eso que se llama 3x1, ¿verdad? Son de alimentos tipo A. Que estaban hablando carne, pollo, pavo, pescado, vegetales, ensaladas, nueces, almendras. Es el tipo de alimento que produce poca insulina. Ese es el concepto básico. Ahora, a algunas personas se le ocurre, caramba, pero si esto funciona también la 3x1, ¿por qué de una vez y por todas no eliminar todos los E? Elimínalos todos. Bueno, nosotros tenemos un caso donde nosotros sí eliminamos todos los E, pero lo usamos solamente para los diabéticos. Un diabético que tenga un descontrol total y quiera controlar su condición, pues se hace lo que llamamos la dieta de alimentos amigos. La dieta de alimentos amigos se hace hasta que la glucosa se tranquilice. Cuando la glucosa regresa a un nivel normal, se empieza entonces con la dieta 3x1. Pero se usa nada más que para controlar un diabético que está completamente fuera de control. Ahora, bajo condiciones normales, los alimentos E hacen falta. La escena ideal es que usted tiene poquito E y mucho A. Eso establece un cierto balance, fíjense. Para que el metabolismo funcione bien, hace falta tener cierto tipo de alimentos que se queman rápido. Que eso es como decir, cuando usted va a prender un fuego, usted le echa papel o le echa hojas secas y prenden rápido, y eso ayuda a prender los troncos de madera, que tardan más en prender, pero que una vez que prenden no apagan. Así que básicamente usted podría considerar que los E son como las hojas secas. Prenden rápido y se acaban rápido, ¿no? Y los A sería como los troncos de madera, de una fogata, de un fuego, ¿no? Que esos tardan mucho rato en prender, pero una vez que prenden dan más energía. Así que básicamente los E y los A, ninguno tiene nada malo. Usted puede usar los E, que son los alimentos que engordan, los alimentos que son enemigos del control de la diabetes, siempre y cuando que use no más de 1/4 parte. De esta forma usted come de todo, nada está prohibido y usted, aunque disfruta de todo, puede controlar la diabetes,
controlar la obesidad y pasarla bien. Y esto se lo comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.